buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que muy bien, ahí estoy chequeando que esté grabando, sí, espero que muy bien. En la clase de hoy vamos a hacer un recorrido histórico a partir de 1957, como dice esta bella slide. Pero debido un poco a las charlas que estuvimos teniendo estos días en WhatsApp respecto a lo que sucedió, yo les había dado una consigna que los invitaba a buscar un poco de qué pasó a partir del 57. Yo de alguna manera, en ese qué pasó a partir del 57, englobé lo que sucedió en la Argentina del 57 al 83. ¿Por qué? De alguna manera, durante ese periodo se condensaron distintas alternativas, de alguna manera. Pasábamos de una democracia a una semidemocracia, a un golpe de Estado, y de alguna manera durante este periodo sucedieron varias cosas que tienen que ver con nuevas leyes o nuevas restricciones o ciertos derechos vulnerados o cambios en la Constitución o la derogación de una Constitución. Y por ese motivo hacemos de alguna manera este recorrido histórico. Esta no es una materia de historia, es una materia de derecho, por eso siempre el foco que yo les pido no es en lo que sucedió en la historia, sino qué pasó a nivel contexto social, histórico, político, económico, que generó que nazca un derecho, o que por qué se vulneró un derecho, cuál era el contexto, qué era lo que pasaba. Esa es un poco la idea de estas clases. ¿Eso significa que vamos a recorrer año por año qué sucedió en la historia argentina? No. Vamos a recorrer algunos momentos donde consideramos que sí, el contexto de la Argentina vale la pena de alguna manera analizar con más detalle, justamente por lo que mencionábamos antes, por un derecho ganado, por un derecho vulnerado, etc. Por eso, la clase anterior vimos auge y ascenso del peronismo, que fue del 43 al 55, y cerramos la clase hablando de cómo derrocaron a Perón en el 57. En el 55, perdón. En la clase de hoy vamos a ver del 55 al 66 aproximadamente, y es importante aclarar que del 66 al 76 no vamos a entrar en demasiados detalles. Como van a ver acá en esta slide, van a ver que del 66 al 76 alternamos por varios presidentes. Y en este sentido, no hubo demasiados cambios a nivel derechos para los ciudadanos. Con lo cual, si bien se va a mencionar este periodo histórico, lo vamos a mencionar más que nada en la clase que viene, no vamos a entrar en demasiados detalles. No así con este periodo que vamos a ver hoy y con el periodo a partir del 76 que vamos a ver en la clase pasada. Habiendo hecho esta aclaración, la idea es retomar un poco sobre lo que nos quedamos la clase pasada. Como dije anteriormente, en el 55 es derrocado Perón de su gobierno, un gobierno constitucional, y es derrocado por lo que fue autodenominado por los mismos militares como Revolución Libertadora. Esta dictadura cívico-militar fue la que gobernó la República Argentina entre el 55 y el 57. ¿Cuáles son las primeras medidas que toma este gobierno? En primer lugar, clausurar el Congreso Nacional. Correr de su rol a varios miembros de la Corte Suprema, así como también autoridades provinciales, municipales, autoridades universitarias. Este golpe de Estado inicia el 16 de septiembre de 1955, y después de 2 años, este va a ser el gobierno que va a organizar elecciones condicionadas. ¿Por qué? Porque van a trasladar el poder político que hasta ese momento tenía quien lidera este golpe de Estado a un radical que es Arturo Frondizi, que va a comenzar a gobernar en el 58. Y también posteriormente va a ser derrocado.
Estas elecciones que van a suceder en el 58, y acá ya me estoy avanzando un poco, pero para terminar con esta slide, estas elecciones que suceden en el 58 inician un periodo dentro de la Argentina que algunos politólogos van a denominar la semidemocracia. ¿Por qué? Si bien siguen funcionando distintas instituciones republicanas, se está excluyendo al partido con mayor cantidad de adeptos, con mayor cantidad de ciudadanos que lo habían elegido, que era el peronismo. En esta semidemocracia del 58 ya va a estar prohibido el peronismo como tal, con lo cual, si bien la gente puede votar, no va a poder votar al partido político que efectivamente hubiese elegido, o eso creemos. Es decir, deja sin representación política a un montón de ciudadanos. Y con eso vamos a continuar ahora. Quien va a ser el presidente en este primer momento de la Revolución Libertadora va a ser Eduardo Lonardi. Eduardo Lonardi, si bien es el general que lidera el golpe de Estado de Juan Domingo Perón, de alguna manera tiene una actitud conciliadora, con este discurso de ni vencedores ni vencidos, como parándose en un gris en esta situación, lo cual va a generar mucha mala repercusión entre los generales antiperonistas. La mayoría de los militares, si no todos, están en contra del peronismo, totalmente en contra. Y de alguna manera, esta parte antiperonista fuerte de los militares estaba totalmente en contra de esta postura, entre comillas, tibia de Lonardi. Y por eso, sin esperar demasiado, lo reemplazan a Lonardi por otro presidente de facto que es Pedro Eugenio Aramburu. Acá lo reemplazan porque cuando hablamos de este momento en el 55 no es el periodo de la semidemocracia, es un golpe de Estado. Derrocaron a Perón, pusieron a Lonardi, lo sacaron a Lonardi y pusieron a Aramburu. Aramburu lo primero que va a hacer en su rol es lo que hablamos la anterior vez, que fue derogar la Constitución Nacional de 1949. No deroga la Constitución Nacional como tal, deroga las modificaciones que hizo Perón en el 49 y restablece la Constitución de 1853. En esta modificación que hace, si bien deroga las modificaciones, va a incluir un artículo que vamos a trabajar muchísimo en la última parte de nuestra materia, por eso digo que entender la historia es fundamental. Cuando veamos derecho de los trabajadores, vamos a ver este artículo que es el 14 bis de la Constitución, que es el artículo que más garantiza la protección de los trabajadores de toda la legislación argentina. O es la primera premisa de protección a los trabajadores. Es decir, que con todo este contexto bastante negativo, podemos decir, se incorpora un artículo que es muy favorecedor para los trabajadores y el cual vamos a trabajar más adelante. Pero es muy importante que entiendan el contexto en el que nace este artículo, casi que te desconcierta, ¿no? Y bueno, este periodo que se abre a partir del golpe de Estado del 55 y hasta el golpe de Estado del 66 de Onganía, fue denominado por muchos historiadores como el empate. Porque lo que van a hablar los historiadores es que hay un choque muy fuerte entre distintas fuerzas sociales, las que lideran los militares, las que lideran los que defendían o apoyaban a Perón, y hay una rispidez constante, una sensación de imposición de ciertos conceptos, de ciertas ideologías, y una fuerza que sigue ahí haciendo presión para volver a la situación en la que estaban antes, para garantizar el regreso de Perón. Van a ver que hay una puja constante social en relación a que los militares, en cuanto veían a un representante que tenía una postura tibia, conciliadora,
para ganar justamente más adeptos, ¿no? Para no tener al peronismo en contra, ya a los militares antiperonistas no les gustaba. Y ahí se genera como esta rispidez que algunos historiadores van a llamar el empate, como preguntándose, ¿había empate? O sea, ¿realmente se podían ganar las dos cosas o no? Y con esta pregunta vamos a avanzar sobre lo que siguió sucediendo en nuestra historia en Argentina. Algo que me parece muy importante y que sigue con la línea de esta pregunta de si había empate en la Argentina, creo que ya casi que la podemos responder con esto que les voy a mostrar ahora. El decreto 4161 de 1956, más específicamente el 9 de marzo, es un decreto que va a disolver al partido peronista. En nuestra última clase, una de las compañeras de los dos terceros trajo este tema, lo que pasaba con el peronismo a partir del 56. Que es justamente que se disuelve este partido. Cuando yo les hablaba hace un ratito de hay un montón de argentinos que dejan de tener representación política, es porque todos los ciudadanos que están de acuerdo con el partido peronista dejan de tener representación porque hay un decreto en el 56 que prohíbe el peronismo, ¿sí? Yo acá les dejo parte de lo que decía este decreto, donde ya se empezaban a prohibir imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, obras artísticas se prohibían del peronismo. Si bien las consecuencias más complejas que tuvo el antiperonismo en la historia argentina aparecen años después, esto ya habla sobre una prohibición muy grande, un decreto que habla de prohibición de un partido político. Es muy fuerte esto en la historia argentina. Y por eso me pareció importante leerles este parte del artículo del decreto 4161, que dice: el que infringe el presente decreto / ley será penado con A. Prisión de 30 días a 6 años con una multa de 500 a 1.000.000. En ese momento no me acuerdo qué moneda era la que regía, patacones o cuál, ahí es una falla de la profesora, pero hablemos de pesos. No sé si había otra moneda rigiendo en ese periodo, tendríamos que chequearlo. Lo voy a averiguar para la próxima clase. B. Además, con inhabilitación absoluta por doble tiempo de la condena para desempeñarse como funcionario público o dirigente político gremial. ¿Esto qué quería decir? Que si vos eras funcionario público y estabas de acuerdo con el peronismo o expresabas tu apoyo a este partido, te inhabilitaban en el rol, dejabas de cobrar tu sueldo. Lo mismo para los gremialistas, es decir, los representantes sindicales. Y en el C, además, con clausura por 15 días y en caso de reincidencia, clausura definitiva cuando se trate de empresas comerciales. ¿Esto qué quiere decir? Si vos en un bar, en esa época, te ponías a expresar alguna opinión, ponías algún cuadro de Perón, te clausuraban el negocio. Esto no puedes trabajar por 15 días. Te sacaban tu capacidad de obtener una ganancia y comer ese mes. ¿Se entiende eso? O sea, esto fue algo que salió en el 56. Imagínense si hoy hiciéramos esto. ¿Se imaginan qué pasaría en la Argentina si hoy un presidente pusiera un decreto que prohíbe un partido político? Es una locura, ¿no? Bueno. Acá les voy a mostrar un video súper chiquito que, si bien en esta época no había desaparecidos aún, empezaba a ver ya un contexto bastante complejo y este video lo cuenta bastante bien. Esperen que, a ver si lo podemos reproducir, lo vamos a ver juntos. A ver, un segundo, puede fallar, dijo Tusam. Vamos a traer acá, bien.
Operación Masacre es un libro, ahí me ven bien, sí. Es un libro que escribe Rodolfo Walsh, quizás alguno escuchó hablar de este libro, y que, bueno, acá el canal Encuentro hace un breve recorte de la investigación de Rodolfo Walsh, donde ya en este año, en 1956, había gente que había sido fusilada por apoyar al gobierno peronista. Tremendo. O sea que, de alguna manera, se establece un decreto, que es este, el que prohibía el peronismo, que tenía 3 tipos de penas distintas, y sin embargo, no solo se hace esta inconstitucionalidad de ir en contra de prohibir un partido político, sino que además se genera un decreto, el cual también es roto al momento en que, en vez de utilizar todas estas penas que se pensaron para prohibir el peronismo, se infringe esto y se fusila a gente. Es una locura, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que pasa entre el 55 y el 58. Ahora, hace un ratito, yo les hablaba que luego de este primer periodo, va a aparecer un periodo que algunos politólogos denominan la semidemocracia. ¿Por qué? Se dice la semidemocracia porque continuaba prohibido el peronismo, pero se realizan elecciones. Y acá es cuando Arturo Frondizi, que era representante de la Unión Cívica Radical Intransigente, llega a la presidencia en el 58. ¿Y cómo llega a ganar Arturo Frondizi? Bueno, él hace un pacto con Perón. El Perón le pide a sus seguidores, de alguna manera, me sale seguidores como si fuera un Instagramer, ¿no? A sus adeptos, a quienes lo votaban, que apoyaran al gobierno de Frondizi. ¿Por qué? Porque el peronismo estaba proscripto, es decir, no podía presentar ningún candidato para las elecciones, estaba prohibido que el peronismo se presentara a elecciones. Entonces, de alguna manera, frente al contexto de un golpe cívico-militar y frente a la posibilidad de tener elecciones, Perón le pide a sus adeptos que votaran a Arturo Frondizi. Bien. ¿Y qué sucede con Arturo Frondizi en este contexto? Arturo Frondizi implementa un plan económico que es de tipo desarrollista. Esta política desarrollista fue acompañada de todo un plan macroeconómico que buscaba resolver un déficit que tenía la Argentina en ese momento. Lo primero que hace Frondizi es firmar, y acá esto les va a sonar muy familiar, firma un acuerdo con el FBI por un crédito por 75 millones de dólares. A cambio del cual Frondizi se comprometía a aplicar un programa que generaría la estabilización de la devaluación monetaria y la instauración de un mercado libre de cambios. Esto claramente no funcionó muy bien en el gobierno de Frondizi, y los efectos de este plan sobre la economía se sintieron muchísimo. Y hacia el 59, solo un año después, se alcanzó un récord histórico en la inflación del 125%. Los salarios reales cayeron, la demanda se redujo de una manera terrible, la gente no tenía capacidad de comprar. Estallaron conflictos sindicales, los gremios salieron a reclamar porque a la gente no le alcanzaba para comer. Los principales gremios que actuaron en este momento fueron bancario, textil y metalúrgico. Y se quebró la alianza de Frondizi, de la Unión Cívica Radical Intransigente, con el peronismo. ¿Por qué? Porque el peronismo no quería apoyar más un gobierno que estaba quebrando la economía del país. Entre el 59 y el 60 el FMI otorgó otros 2 créditos más por 100 millones de dólares a la Argentina. Y si bien la economía argentina ya estaba rotísima, estas políticas ortodoxas que tenía Frondizi continuaron hasta 1961. ¿Por qué es importante
hacer este recorrido chiquito del plan económico de Frondizi, que igual fue un pantallazo. Primero porque genera un movimiento a nivel reclamos de trabajadores, reclamos de gremios. En la última parte de la materia, recuerden que vamos a dar derecho laboral. Es importante recordar estos momentos históricos donde el sindicalismo y la política van de la mano y hacen sus reclamos, ¿no? Bien. Y acá seguimos en la línea histórica. Ahí, pausé el compartir pantalla, vamos a volver a retomar. Quiero frenar.